Estamos familiarizados con las fronteras políticas, líneas imaginarias que nos dan a los humanos muchos dolores de cabeza, pero la naturaleza también tiene sus propias fronteras. En el planeta hay patrones que no vemos a simple vista, pero al empezarlos a unir con líneas, vemos que afectan la vida en el planeta. Hoy te presentamos 5 fronteras invisibles. Una de las más famosas de estas fronteras invisibles es el Ecuador. Esta línea nos permite entender las estaciones, la rotación de la Tierra, las corrientes y los vientos. Pero hay otras líneas en nuestro planeta que delimitan procesos y fenómenos menos conocidas. 1. La línea de Wallace. A bordo de la expedición de Magallanes, la primera en darle la vuelta al mundo, iba el cronista Antonio Pigafetta, que notó que la fauna entre las Filipinas y las Islas Molucas era muy diferente. Luego, otros exploradores siguieron observando estas diferencias, pero fue Alfred Russel Wallace quien se propuso descubrir la razón. Verás, entre las islas de Bali y Lombok hay una separación de solamente 35 kilómetros, pero mientras que en Bali se observa una fauna asiática como civetas, carpinteros y, por lo menos antes de que los extinguiéramos, tigres, en Lombok la fauna es más similar a la australiana con cacatúas y el filemón de yelmo. Incluso peces y aves son diferentes y no suelen cruzar el espacio entre estas islas. Así que Wallace se puso a observar lo que ocurría entre las aguas de Bali y Lombok. Identificó que el agua era más profunda que en el resto de la región y dedujo correctamente que durante las glaciaciones estas islas no se habrían conectado. Esta separación durante millones de años había provocado que las especies divergieran. Claro que quedaban interrogantes. ¿Por qué esta división parecía extenderse hasta Filipinas? ¿Por qué aves y peces tampoco cruzaban esta línea? Omitiendo esas dudas por el momento, Wallace le escribió sus ideas y descubrimientos a Darwin, y con ellas, Darwin terminó de escribir su obra El origen de las especies. Henry Huxley continuó con las observaciones y fue él quien nombró la línea de Wallace en su honor y la extendió hasta Filipinas. Posteriormente, cuando surgió la teoría de tectónica de placas, se terminó de explicar cómo es que la línea se extendía tanto y cómo por estar separados por tanto tiempo, ni aves ni peces estaban adaptados a las condiciones y alimento del otro lado y preferían no cruzarla. 2. La zona de calmas ecuatoriales y el mar de Sargazo. Uno de los muchos miedos de los antiguos navegantes era quedar varados en la zona de calmas ecuatoriales, sin un soplo de aire que moviera sus naves por semanas y un calor abrasador. Muchos perecían o se lanzaban al mar. Lo peor es que esta zona de calma también tiene tormentas eléctricas y lluvias frecuentes. La zona de calmas ecuatoriales es la zona de convergencia intertropical, una región donde convergen los vientos alisios del hemisferio norte con los del hemisferio sur. Este choque de aire hace que circule hacia arriba, dejando esta zona sin vientos. El aire que sube también se enfría formando nubes que forman las tormentas. Desde el espacio se puede apreciar la banda de nubes, la cual oscila unos 5 grados más al norte o al sur del Ecuador según la inclinación de la Tierra y las estaciones. Dentro de la zona de convergencia intertropical también podemos encontrar el mar de Sargazo. Se trata de una masa de algas inmóvil que cubre 4 millones de kilómetros cuadrados y que está rodeada por las corrientes del Océano Atlántico. Este mar, formado por fronteras invisibles, es vital para el ciclo de vida de diversas especies. Peces, tortugas y cetáceos lo usan como alimento y protección. Hasta cuenta con sus propias especies endémicas, y anguilas del continente europeo y americano migran cada año al mar de Sargazo solo para reproducirse. El mar de Sargazo se ha vuelto una zona de investigación por el impacto que tienen las corrientes oceánicas, la acidez, el ciclo de nutrientes, niveles de oxígeno y dióxido de carbono y temperatura del agua, así como la distribución de especies y el clima. Lamentablemente, por su calma, el mar de Sargazo y la zona de convergencia intertropical tienden a acumular no solo vida, sino también nuestro plástico y metales pesados,
lo que pone en riesgo al ecosistema. 3. La corriente circumpolar antártica. Esta corriente fluye alrededor de la Antártida y es la más poderosa del mundo. Lleva 100 veces más agua que todos los ríos del planeta juntos. La cantidad de agua y viento hacen que se forme una barrera que separa la Antártida del resto del mundo. Además, existe otra línea invisible, la convergencia antártica. Esta también es un círculo alrededor de la Antártida donde las aguas frías, densas y bajas en sal del océano glacial antártico se hunden bajo las aguas relativamente tibias, ligeras y saladas de la zona subantártica. En el proceso, los nutrientes se concentran en la superficie, lo que forma aguas ricas en fitoplancton, el cual atrae al krill, del cual a su vez se alimentan peces, calamares, cetáceos, aves y focas. La corriente circumpolar antártica y la convergencia antártica han creado una barrera que, al igual que la línea de Wallace, nos permite observar especies diferentes de un lado y del otro. Toda esta vida depende de la estabilidad de las corrientes oceánicas y por eso los cambios en la cobertura del hielo nos preocupan mucho a nivel global. La destrucción de la capa de ozono y la contaminación son algunas de las amenazas que enfrenta esta región. 4. Límite arbóreo ártico. El límite del bosque o límite arbóreo es la línea invisible que define el hábitat en el que los árboles pueden crecer. Estas líneas existen en todo el mundo. Por ejemplo, el límite superior alpino es qué tan arriba pueden crecer los árboles en lugares montañosos. En zonas desérticas también suele haber un límite donde los árboles ya no pueden crecer. Pero el límite arbóreo más importante es el límite del Ártico. Esta frontera nos muestra que más al norte de ella, el frío es tan extremo que la savia se congela y el permafrost no permite que las raíces se fijen. Los vientos, la nieve y la inclinación crean una línea zigzagueante de 13.000 kilómetros. Normalmente pensaríamos que entre más árboles haya es mejor, pero a diferencia del resto del mundo, la evidencia de expansión de la línea de árboles en el Ártico es algo preocupante. El incremento en la temperatura permite que los bosques avancen hacia el norte, lo que absorbe más radiación, haciendo que el área se caliente. Estos cambios han modificado las rutas migratorias y la cobertura vegetal y han traído incendios y plagas. El permafrost se deshiela y se libera más dióxido de carbono y metano y se calienta más la atmósfera en todo el mundo. Es el efecto mariposa en acción. Aunque los polos nos parecen algo muy lejano, son muy sensibles a los cambios de temperatura. El límite arbóreo, como la corriente circumpolar y convergencia antárticas, nos permite reconocer cambios más profundos a nivel mundial. 5. El callejón de los tornados. Aunque hay tornados en todos los continentes, bueno, a excepción de la Antártida, son 4 veces más comunes en el centro de Estados Unidos que en todo el resto del mundo. En abril de 2011, en solo 4 días, ocurrieron 362 tornados. Los tornados se forman cuando una masa de aire caliente y húmeda y otra fría y seca viajan a diferentes altitudes y velocidades y colisionan. El aire caliente se eleva y el frío se hunde, mientras que se va formando un tubo alimentado por la diferencia de velocidad y dirección del viento. Si la corriente ascendente es lo suficientemente fuerte, el tubo se mueve en una posición vertical que, al tocar el suelo, forma un tornado. Estas condiciones parecen ser comunes por el choque entre las corrientes frías de las rocallosas y las cálidas del Golfo de México. Sí, de México y el desierto al suroeste. Aunque se suele relacionar los tornados a los estados del centro de Estados Unidos como Texas, Oklahoma, Nebraska y Kansas, ¿te acuerdas de cómo llegó Dorothy a Oz? También son sumamente comunes en Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Missouri y Luisiana. De hecho, Florida es uno de los 5 estados con más tornados al año.